La OTAN enfrenta un momento clave, no por estar cerca del desastre, sino por un inminente cambio. En este momento, las naciones de Europa están trabajando para despertar al gigante dormido que llevan dentro, fortaleciendo sus fuerzas armadas y reactivando sus industrias de defensa tan rápido como pueden. Estados Unidos está replanteando rápidamente su papel en la alianza, está introduciendo incertidumbre, coqueteando con los enemigos tradicionales de la OTAN y obligando a los miembros de la OTAN a tomar la iniciativa. Washington lo llamaría amor duro, pero muchos líderes europeos describirían en privado como coerción descarada. En el rumbo actual, las naciones de Europa están en camino de volverse fuertes de nuevo, pero van a necesitar tiempo para lograrlo, y no tienen tiempo. Dentro de un mes, Europa podría seguir contando con el apoyo de Washington y dentro de una década, Europa podría ser una verdadera superpotencia militar. Pero hasta entonces, Europa está muy expuesta. Pero el viejo continente tiene un as bajo la manga, un socio singular y crucial que podría, literalmente, rescatar a Europa en su momento de necesidad. Canadá no es una potencia militar ni un actor relevante geoestratégicamente, pero Canadá tiene lo único que Europa necesita desesperadamente. Canadá puede construir. Y con las inversiones adecuadas, la visión correcta y la asociación transatlántica adecuada, Canadá puede construirle un arsenal a Europa que ni siquiera Vladimir Putin se atrevería a desafiar. Si juegan bien sus cartas, Canadá y las naciones europeas de la OTAN pueden fortalecerse mucho más juntas, sin la dependencia de Washington, de la que tantos líderes de la OTAN se han arrepentido. Es una propuesta arriesgada que obligaría a replantear la seguridad transatlántica, pero Europa y Canadá podrían obtener grandes beneficios. La adicción inusual de Europa. El 29 de diciembre de 1940 fue uno de los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Francia había caído, Gran Bretaña seguía asediada y el eje crecía. Esa noche, bombas alemanas provocaron el segundo gran incendio de Londres. Mientras la ciudad ardía, el presidente Franklin Delano Roosevelt habló a su nación, que aún no estaba en guerra, pero empezaba a comprender que pronto podría estarlo. En su discurso esa noche, Roosevelt describió a Estados Unidos de una manera que sus ciudadanos nunca habían escuchado antes. Estados Unidos, arsenal de la democracia, tenía el conocimiento, la fuerza industrial y la voluntad para producir armas a una escala que pocas naciones podían imaginar. Y cuando Estados Unidos fabricaba armas y las enviaba a sus aliados en el extranjero, esas armas no eran solo un instrumento de guerra, eran un instrumento de libertad. Casi un siglo después, el arsenal de la democracia sigue vigente en la vida moderna. Estados Unidos es la mayor superpotencia militar, con armas y equipos de combate sin igual. Sus principales aliados en Europa, el Indo-Pacífico y Medio Oriente, tienen fuertes lazos militares y diplomáticos. El respaldo militar industrial hace que misiles, vehículos blindados y aeronaves de Estados Unidos sean clave en los ejércitos. De Gran Bretaña a Corea del Sur, Australia a Israel y Japón a Alemania. A simple vista, es una propuesta arriesgada. Estados Unidos diseña, produce y controla las cadenas de suministro, por lo que, hipotéticamente, podría retirarlo todo. Aún así, otros países lo aceptan, porque Estados Unidos había demostrado ser un socio estratégico que priorizaba la estabilidad y la constancia para sus aliados. Los compromisos de Estados Unidos no cambiaban solo porque nuevos presidentes de distintos partidos llegaran a la oficina oval cada pocos años. Y aunque Estados Unidos podía liderar al mundo occidental en política exterior, pagaba por ese privilegio, con la garantía de que sus aliados siempre serían incluidos en lo que siguiera. Hoy, eso ha cambiado. El artículo 5 de la OTAN y la defensa estadounidense de Taiwán ya no son garantías absolutas bajo el liderazgo actual. Hoy, Washington retira fondos de Ucrania después de respaldar a esa nación asediada durante años, solo para luego voltear hacia sus aliados de la OTAN y amenazar con invadir Groenlandia o anexar Canadá. Antes Washington rechazaba gobiernos autocráticos, ahora hace acuerdos de derechos mineros y acepta lujosos regalos para el comandante en jefe. Antes, Washington colaboraba con sus aliados europeos para aumentar el gasto en defensa y proteger el continente, pero ahora su liderazgo amenaza con ignorar el compromiso de defender a la OTAN si no gastan lo que espera. Y aunque un observador casual podría atribuir esos cambios al hombre en la Casa Blanca, los líderes aliados de Estados Unidos han llegado a darse cuenta de que Donald Trump es tanto un hombre como un movimiento. El hombre no liderará a Estados Unidos para siempre, pero el movimiento o algún otro movimiento similar podría alterar el equilibrio con los aliados de Estados Unidos una vez más. Por eso, los aliados estadounidenses, sobre todo en Europa, ven sus arsenales militares con sensación de desastre inminente. Tras décadas de interdependencia, Estados Unidos y Europa mantienen influencia económica y diplomática mutua. En la industria militar, la relación entre Estados Unidos y Europa es prácticamente unilateral.
Muchas de las naciones más ricas y poderosas de Europa dependen del equipo militar estadounidense y la mayoría de ellas confían en una estructura de mando de la OTAN liderada por Estados Unidos para involucrarse militarmente con el resto del mundo. Antes, esa relación era muy conveniente, liberando recursos europeos para enfocarse en sus economías en paz, pero ahora es una gran desventaja. Y por muy grave que parezca el problema, podemos garantizar que es aún peor. Al analizar los detalles, notarás que los ejércitos europeos están creciendo, aunque el continente esté resentido por el motivo de ese aumento. Las naciones europeas de la OTAN, salvo España, se comprometieron a gastar el 5% de su PIB en defensa para 2035 y ya invierten más de un 50% extra en defensa anual respecto a 2022. Primer año de la invasión rusa a Ucrania. Líderes europeos preferirían gastar ese dinero en equipo hecho en Europa. Y para ser justos, Europa sí tiene mucho equipo militar de alta calidad para elegir. En el aire, los cazas europeos de cuarta generación están entre los mejores del mundo. Ya sea el Eurofighter, Rafale o Gripen, Francia, Italia, Alemania, Noruega y otros países fabrican barcos de primer nivel en alta mar. Mientras que en tierra, equipos como la serie de tanques Leopard de Alemania y el obús Caesar de Francia son conocidos por destacar en investigación y desarrollo. Las empresas europeas están entre las mejores. El continente tiene 2 programas de aviones de combate de sexta generación, avanzados sistemas de defensa aérea y un gran interés en la guerra con drones que resulta muy prometedor. Pero esa tecnología no sirve si Europa no fabrica su equipo militar al ritmo necesario. El continente tiene previsto gastar cientos de miles de millones de euros cada año, todos los años, en la compra de armas en el futuro previsible. Pero su industria de defensa está muy lejos de donde necesita estar para aceptar contratos y cumplir pedidos a esa escala. Para finales de 2026, Francia producirá 12 obuses Caesar y unos 3 cazas Rafale al mes. Alemania podrá fabricar o modernizar 10 tanques Leopard mensuales y cada uno de los países europeos constructores de barcos solo puede producir un pequeño puñado de buques de guerra o submarinos al año. Con la velocidad a la que Europa intenta gastar, el continente tendría que construir muchas fábricas y líneas de producción nuevas, reclutar y capacitar a toda una fuerza laboral y remodelar las economías regionales en varios países al mismo tiempo. Pero Europa no tiene tanto tiempo. Mientras tanto, Estados Unidos está observando, esperando, justo al otro lado del Atlántico, feliz de aceptar pedidos que Europa solía hacer con gusto. Excepto que ahora Europa es mucho más consciente de todas las condiciones que vienen incluidas. Firma en la línea punteada con Washington hoy. Europa acepta la influencia de Estados Unidos sobre sus ejércitos por décadas. El F-35 es un ejemplo. Se espera que el avión esté en servicio con los ejércitos europeos al menos hasta la década de 2050 y será la columna vertebral de varias fuerzas aéreas importantes durante ese tiempo. Esto significa que las entregas de repuestos, actualizaciones y soporte de Estados Unidos serán esenciales para mantener esos aviones operando. Algunas naciones europeas ya se están alejando del F-35 por esa razón, pero el problema es mayor que cualquier avión de combate. Soliciten a Estados Unidos los equipos militares críticos que Europa necesita, y las naciones europeas se vinculan a una Washington más impredecible. Vean cómo ha cambiado la relación entre Estados Unidos y Europa desde enero de 2025 e imaginen cómo podría cambiar en las próximas décadas. En el peor de los casos, Europa cuenta con la tecnología necesaria para resolver la mayoría de sus brechas de capacidad por sí misma. Pero al final, la tecnología no importa si no puedes construirla. En resumen, Europa necesita un héroe, y ahí es donde entra Canadá. Manos a la obra, vayamos hasta el fondo del problema militar industrial de Europa, y todo converge en una pregunta clave. ¿Qué es más importante? ¿Que Europa tenga una base industrial de defensa sólida para fabricar y mantener su equipo militar? ¿O es más importante que Europa se rearme ahora por cualquier medio para mantener a Estados Unidos cerca y disuadir la amenaza rusa en el este? Los líderes europeos ya decidieron, impulsarán sus industrias de defensa cuando puedan, pero el rearme es urgente. Si no se puede tener todo, es mejor garantizar una Europa libre y unida. En 1 o 2 décadas podrán preocuparse por la dependencia de armas de Estados Unidos. Canadá podría ser la única nación capaz de dar a Europa otra solución. Es el segundo miembro norteamericano de la OTAN junto con Estados Unidos. Canadá ha mantenido una relación muy cercana con Europa a través de la OTAN Los Cinco Ojos y otras alianzas económicas y estratégicas.
De hecho, esos lazos ahora son muy estrechos. A principios de 2026, nada menos que el 48% de los canadienses expresó su apoyo para unirse a la Unión Europea, lo que representa un aumento del 4% respecto al año anterior, mientras que Bruselas ha señalado muy amablemente que, técnicamente hablando, la adhesión de Canadá a la Unión Europea es imposible. Lo principal es que Canadá y Europa quieren asociarse, ya que ambos se han sentido rechazadas por la actitud de Washington en el último año. Y si hay algo que Canadá puede ofrecer a sus aliados europeos es la enorme capacidad industrial de la economía canadiense. Canadá está lejos de ser un verdadero actor militar en el escenario global y aunque tiene una respetable investigación y desarrollo militar, en su mayoría está vinculada a asociaciones internacionales de defensa. La manufactura civil en Canadá es diferente, ya que su industria aún está activa y fuerte, a diferencia de la mayoría de las naciones occidentales ricas. Actualmente, Canadá tiene grandes fábricas de autos y autopartes y fabrica maquinaria, barcos y aviones comerciales. El país tiene grandes acerías que procesan más de 10 millones de toneladas al año. Es de los principales exportadores de petróleo y gas y ha adoptado tecnología avanzada como vehículos eléctricos, robótica e inteligencia artificial en la manufactura. Mejor aún, Canadá realmente quiere producir más de lo que ahora produce. El país está trabajando a marchas forzadas para fortalecer su industria manufacturera nacional y está invirtiendo fuertemente para asegurar una cadena de suministro geopolíticamente estable. Considera que volver a la industria pesada revitalizará varias regiones del país y que la industria de defensa es la mejor forma de lograrlo. En 2025, el gobierno canadiense buscó más que duplicar su sector de defensa nacional, donde ya hay alrededor de 600 empresas. Esa duplicación de la capacidad de Canadá está destinada principalmente a servir a sus propias fuerzas armadas, pero Canadá tiene la capacidad de hacer mucho más que eso. En este momento, la capacidad de producción del país simplemente supera la cantidad de pedidos que llegan, ya sea para el ejército canadiense, el sector civil canadiense o global, o cualquier otra cosa. Que Canadá no produzca tanta tecnología militar hoy no significa que no pueda cambiar. Las empresas de defensa del país están involucradas en diferentes tipos de trabajo en todo el sector de defensa, de maneras que sugieren que Ottawa podría hacer el cambio a una producción de armas de alto volumen y alta tecnología bastante rápido. Su industria marítima está habituada al diseño y construcción naval y ha entregado miles de vehículos blindados LAV-3. En el ejército de Estados Unidos, una versión modificada se llama Stryker. El país suele fabricar rifles, municiones, proyectiles y drones comerciales. Puede fabricar piezas aeroespaciales, equipos de vigilancia, sensores, equipos de comunicación y otro hardware. Sería más difícil producir eso si Canadá empezara de cero. Ottawa colabora frecuentemente con grandes empresas de defensa europeas y estadounidenses. En diciembre de 2025 fue el primer país fuera de Europa en unirse al Fondo de Defensa SAFE de la Unión Europea. A estas alturas, imagino que el núcleo de nuestro argumento es claro. Europa requiere líneas de producción y equipo militar nuevo, pero no tiene tiempo para construirlas ni fabricarlos. Canadá posee gran capacidad industrial y busca expandir su sector de defensa, y ya dialoga con Europa para cooperar de forma más limitada. El gobierno canadiense entiende el enorme gasto militar industrial que se aproxima en Europa, cerca de 1,25 billones de euros en 5 años. Pero en este momento, Canadá parece estar enfocado principalmente en la colaboración dentro de los límites de la industria actual, con empresas y asociaciones existentes listas para aumentar sus operaciones y profundizar sus lazos con los gobiernos europeos y las corporaciones de defensa. ¿Por qué parar si Canadá puede ser el arsenal de Europa? No decimos que Canadá pueda simplemente empezar a producir el equipo militar que Europa necesita. Esa transición tomaría mucho tiempo y una inversión considerable, y pueden estar seguros de que hablaremos de ambos problemas en detalle en un momento. Canadá puede desarrollar la industria de defensa que Europa necesita mucho más rápido que la propia Europa. Canadá, a diferencia de Europa, ya tiene capacidad de producción, infraestructura y fuerza laboral disponibles. En términos generales, esa fuerza laboral está mucho más dispuesta a participar en una rápida expansión de su industria de defensa que la de la mayoría de las naciones europeas. Tiene materias primas y capacidad de procesamiento para mantener esa industria al precio adecuado. Para ser justos, los líderes europeos tienen un mejor discurso sobre defensa hoy en día que en generaciones anteriores. Pero como han tratado de señalar las corporaciones de defensa europeas, esos mismos líderes parecen menos interesados en el trabajo duro de construir o, en esta etapa, de preparar a sus países para construir a gran escala. Canadá, en cambio, nació listo.
Si Europa quiere que Canadá fabrique equipo europeo, solo debe firmar un gran cheque y autorizarlo. Animales fantásticos y cómo construirlos. Bien, así que en este punto del video de hoy, seremos los primeros en admitir que la propuesta que hemos presentado para Canadá y Europa es sumamente abstracta. Decir que Canadá podría fabricar más equipo que Europa cuando Canadá quiere producir y Europa comprar no es una verdadera propuesta industrial de defensa. Por esa razón, ya es hora de que entremos en los detalles. ¿Qué necesitaría construir Canadá? ¿Cómo se puede aprovechar al máximo la industria de defensa canadiense? ¿Y qué estaría realmente dispuesta a comprar Europa? A grandes rasgos, las fortalezas de Canadá no se aprovecharán mejor si Ottawa intenta diseñar y construir su propio equipo desde cero. Canadá y Europa se beneficiarían más. Al asociarse, empresas europeas proveen diseños, construyen líneas de producción y capacitan personal, para que Canadá produzca copias de esos diseños más rápido que Europa. Canadá tampoco necesita enfocarse en producir el equipo de tecnología más avanzada ni asumir la responsabilidad total de la producción de cualquier equipo que Europa también esté fabricando. Cerrar líneas de producción europeas ahora sería una mala decisión. Y la capacidad de Canadá para construir mucho hardware importante de manera relativamente rápida desaparece. Si la fuerza laboral debe adaptarse por meses o años a trabajos fuera de su especialidad, Canadá puede lograr mayor impacto si se enfoca en 3 tareas a la vez. Primero, Canadá puede abrir nuevas líneas de producción para fabricar importantes diseños europeos que actualmente no se están construyendo lo suficientemente rápido. En segundo lugar, Canadá puede enfocar su producción en los diseños europeos que tomarán menos tiempo para poder producirse a gran escala, ya sea por similitud con productos canadienses o porque los diseños europeos son más simples o menos exigentes industrialmente. Canadá puede aprovechar la necesidad de componentes, repuestos y municiones producidos en masa, donde su industria es más flexible. Los gobiernos europeos han tardado mucho en tomar el control. En cuanto al equipo específico que Canadá está preparado para producir, comenzaremos en alta mar, donde la construcción naval es tan desafiante como en Europa. Sobre cualquier país que no sea China, Corea del Sur o Japón, Canadá tiene mayor capacidad para construir buques navales que la mayoría de las naciones marítimas europeas ricas. Pero eso no significa que Canadá esté construyendo más barcos tampoco. Tampoco sería fácil, logísticamente hablando, que Canadá simplemente comenzara a construir nuevos buques para Europa. El principal astillero del país para buques de combate, en Halifax, va a estar muy ocupado durante las próximas 2 décadas, construyendo un total de 15 destructores clase Río para la Marina canadiense. A futuro, Canadá podría ampliar su capacidad de construcción naval y centrarse en grandes buques de guerra de superficie que serán difíciles de fabricar en Europa. En este episodio, debemos enfocarnos en el cronograma de Europa. Europa puede construir nuevos astilleros desde cero, al igual que Canadá podría hacerlo, pero ni Europa ni Canadá pueden lograr esa tarea rápidamente. En cambio, Canadá puede aprovechar mejor su capacidad industrial en asuntos navales al cambiar su enfoque para cubrir la necesidad de tecnología de drones marítimos. Europa avanza en este campo con una alianza entre Polonia, Noruega y Ucrania para fabricar pronto drones marítimos ucranianos. Huntington Ingalls Industries, en el Reino Unido, busca duplicar su planta en Portchester para fabricar vehículos submarinos no tripulados. Pero hay una brecha bastante grande aquí entre lo que Europa necesitará en el futuro y lo que planea construir. Expertos en guerra con drones de todo el mundo están dando la voz de alarma de que los drones marinos, tanto en la superficie del agua como en las profundidades bajo las olas, serán especialmente importantes en las próximas décadas. No solo como vectores kamikaze, también para logística, cadena de suministro, reconocimiento submarino y más. Actualmente, Canadá puede participar temprano en la guerra naval con drones, beneficiándose a sí mismo, a Europa y compitiendo con Estados Unidos. Empresas estadounidenses como Saronic, Saildrone, Anduril y otras están trabajando para incursionar en el ámbito de la guerra naval. Esto podría ser otra área donde Estados Unidos domine el mercado de defensa occidental. La industria privada canadiense ya está bien posicionada para ponerse al día. Canadá no tiene empresas solo de drones navales, pero su industria de drones civiles, oceánicos y submarinos prospera. Muchas empresas ya producen y diseñan drones acuáticos a gran escala. Si Canadá puede construir barcos más grandes, también podría fabricar rompehielos para Europa en grandes cantidades, cubriendo un vacío que pocas naciones, salvo las escandinavas, pueden abordar solas. Canadá tiene mayor capacidad para fabricar copias de equipos europeos, especialmente aviones de combate. Europa fabrica 3 aviones de combate principales: Eurofighter, Rafale y Gripen.
pero ninguno se produce a gran escala. Como mencionamos antes, Francia puede producir como máximo 3 copias del Rafale cada mes, mientras que las líneas de producción del Eurofighter tienen suerte. Si llegan a 2 al mes, Suecia y sus nuevos socios en Brasil pronto llegarán a 3 Gripen mensuales. Aún así, esa no es la capacidad que Europa necesitaría para compensar pérdidas en un gran conflicto futuro. Canadá podría ayudar, pero es mejor que el Eurofighter siga como proyecto europeo. El proceso de suministro y producción ya es complejo, y Alemania, país clave para el Eurofighter, tiene la mayor capacidad europea para ampliar su industria militar. El Gripen es muy distinto. Suecia ya ha permitido que los Gripen se fabriquen en otros países, como Brasil. Canadá está evaluando los Gripen para su fuerza aérea como alternativa o complemento a los F-35 de Estados Unidos. También se espera que Ucrania necesite hasta 150 unidades de este avión que querrá adquirir lo más rápido posible para disuadir amenazas de Rusia. Esto significa que la corporación Saab de Suecia tiene motivos de sobra. Asociarse con Canadá, abrir nuevas líneas de producción y permitir que conserve algunos de los primeros aviones que fabrique. Saab ya propuso la idea y señaló que podría generar casi 13.000 empleos canadienses. El Rafale de la corporación Dassault de Francia se internacionaliza. India pronto abrirá líneas de producción propias. La producción del Rafale enfrenta grandes retrasos mientras gana popularidad mundial. Canadá es el candidato ideal para trasladar nuevas líneas de producción al extranjero. No solo porque eso permitirá una construcción y entrega más rápidas de esas aeronaves, sino porque también liberará espacio en Europa. Cuando sea momento de producir aviones de combate de próxima generación, Dassault, Francia y Saab, Suecia, están diseñando modelos que podrían fabricar por su cuenta. Si logran completar sus pedidos antes, les resultará más fácil cambiar a nuevos modelos después. Canadá tiene ventajas clave en producción de aviones no de combate. Bombardier fabrica jets ejecutivos de ultra largo alcance, como los que usa el Global AI de Suecia, un avión de alerta temprana muy demandado por fuerzas aéreas globales. El Global AI es una aeronave que Suecia también ha propuesto construir en Canadá. La nación produce equipos de vigilancia aérea. Aloja una subsidiaria nacional de Pratt & Whitney y líneas de producción globales para varios tipos de aeronaves. Aunque Canadá actualmente no está produciendo los tipos de diseños que podrían actualizarse fácilmente, por ejemplo, a aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo o a aviones de transporte estratégico que las naciones europeas necesitan desesperadamente. Canadá puede abrir líneas de producción para otro diseño extranjero, ahora de Brasil y no de Europa. Ese sería el C-390, una aeronave de transporte bimotor a reacción que ocupa un punto intermedio entre un verdadero avión de transporte táctico y uno de transporte estratégico. Es muy capaz, puede ser avión de reabastecimiento y es muy popular. A las tasas actuales, Brasil no puede fabricar el C-390 tan rápido como otros países los ordenan. Espera producir 12 o más al año para 2030. Al igual que Saab y Dassault, Embraer de Brasil podría beneficiarse de nuevas líneas de producción en otros lugares. Embraer evalúa producir el C-390 en Portugal. Sin embargo, un Canadá dispuesta a producir aeronaves extranjeras sería una mejor opción por su capacidad y experiencia aeroespacial. La guerra terrestre es donde Canadá podría tener mayor impacto. Europa, como siempre, no carece de diseños de equipos de alta calidad. Ya hemos mencionado tanques como la serie Leopard de Alemania o piezas de artillería móvil como el Caesar francés o el PZH-2000 alemán. Pero mientras que Alemania está en camino de producir 110 de sus PZH-2000 y hasta 60 nuevos tanques Leopard al año, y Francia puede alcanzar cifras similares, el diablo está en los detalles. La OTAN necesita desesperadamente producir proyectiles de artillería a un ritmo mucho más alto del que puede actualmente, y aunque Estados Unidos está haciendo un buen trabajo aumentando su propia producción de proyectiles. La munición es una de esas cosas en las que Europa definitivamente no quiere depender de Washington. Si hay alguna preocupación sobre el compromiso de Estados Unidos con sus socios europeos, el proyectil más demandado es el estándar OTAN de 155 milímetros. Y aunque Canadá actualmente produce solo unos pocos miles de proyectiles por mes, este es un equipo que el país podría producir en volúmenes mucho mayores, requiriendo relativamente poco tiempo para aumentar la producción. La verdadera pregunta es la inversión. Canadá cuenta con la tecnología y experiencia para resolver el problema de producción de proyectiles de Europa. Y al destinar una enorme suma de dinero hacia Ottawa, Europa puede estar segura de que el trabajo se realizará.
Lo mismo ocurre con otros componentes, que han sido un verdadero problema expuesto por la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. En una guerra terrestre de alto volumen y desgaste, el equipo se desgasta rápidamente. Los cañones de artillería deben reemplazarse cada pocos miles de disparos. Sus mecanismos de retroceso no pueden resistir para siempre. Los compartimientos de municiones y las orugas experimentan un desgaste intenso. Y los países que no pueden mantenerse al día con la necesidad constante de reemplazo se ven obligados a observar cómo su artillería simplemente se queda fuera del combate. En países como Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido ya hay líneas de producción de tanques, artillería, lanzacohetes y vehículos blindados, entre otros. Es más fácil expandir esas líneas de producción para fabricar más unidades ahí que empezar desde cero en Canadá. Pero Canadá puede facilitar esa tarea al reducir la carga sobre los fabricantes europeos para que no tengan que producir un exceso de piezas específicas de componentes. Es más fácil fabricar el cañón de un tanque que el tanque completo. Aquí Canadá podría instalar líneas de producción fácilmente y luego aumentarlas rápido. Un par de empresas canadienses ya están empezando a hacer preparativos precisamente para este tipo de trabajo. Preparan reintroducir la producción de cañones de gran calibre en Canadá y abrir nuevas líneas de proyectiles con inversiones actuales. Canadá podría hacer lo mismo con otros equipos militares terrestres que requieren reabastecimiento rápido y constante, tal como podría hacerlo con la artillería y vehículos blindados pesados. Los sistemas de defensa aérea destacan. El SAMP-T e IRIS-T ya se producen en Europa, que trabaja en Sky Shield y otras iniciativas para proteger su espacio aéreo. Pero los interceptores son otro tema. El SAMP-T sufre escasez crónica y crítica y el IRIS-T tampoco está mucho mejor. Pero, de nuevo, es muchísimo más fácil abrir nuevas instalaciones de producción en terceros países para fabricar interceptores que construir todo el sistema de defensa aérea. Canadá también podría encargarse de la producción masiva de drones aéreos no tripulados, tecnología clave en la guerra terrestre como ha demostrado el conflicto en Ucrania. Para dar una idea de lo cruciales que son los drones, fuentes militares occidentales calculan que el 87% de las bajas en Ucrania se deben a sistemas no tripulados. Pero Europa apenas está empezando a desarrollar capacidad para drones no tripulados y tiene poca o ninguna capacidad para apoyar el tipo de industria de drones impulsada por startups y altamente adaptable que Ucrania ha construido. Canadá puede producir drones básicos y altamente funcionales en grandes cantidades. Al ser una sola nación y no varias docenas, tiene mayor capacidad para eliminar barreras burocráticas en la producción de drones, lo que ha beneficiado a Ucrania. Hablando de Ucrania, Canadá también tiene la opción de asociarse directamente con Kiev en un futuro cercano, adaptando los diseños de armas ucranianas y aprendiendo a producirlos a gran escala. Ucrania empezó a hacer acuerdos de exportación por primera vez desde que comenzó la guerra, enfocándose sobre todo en la industria europea. Y esto tiene una razón importante. Ucrania busca fortalecer lazos con países europeos y su industria militar para preparar a Europa para el combate. Así, Ucrania no enfrenta sola futuros conflictos y se vuelve más indispensable para sus socios europeos. Aunque asociarse con Europa es bueno para Ucrania geopolíticamente, Canadá podría intervenir y responder a sus necesidades. En términos de volumen de producción, es bueno para Ucrania, Canadá y los posibles clientes en Europa dejarse guiar por la demanda, y que las naciones europeas determinen qué partes del arsenal de Ucrania son más importantes para adaptar y a qué ritmo. Una vez tomadas esas decisiones y Europa pueda considerar fabricar equipo ucraniano rápidamente frente a aprender a hacerlo internamente, Canadá es el mejor socio externo para ayudar a aumentar la velocidad de producción mientras se minimizan las oportunidades perdidas en torno a la soberanía industrial de defensa. En todos estos ámbitos, Canadá ya ha demostrado su disposición a dar un paso adelante. En colaboración con sus socios europeos, Europa ha mostrado entusiasmo al dar la bienvenida a Canadá como socio. En diciembre de 2025, la Unión Europea permitió que Canadá se sumara al programa Security Action for Europe de 150.000 millones de euros, siendo la primera nación no europea en participar. Canadá podrá cofinanciar iniciativas de defensa y participar en licitaciones para suministrar a países de la Unión Europea bajo ese acuerdo. Unos meses antes, en junio de 2025, Canadá y la Unión Europea acordaron la llamada Asociación de Seguridad y Defensa, una iniciativa aún más amplia para integrar a Canadá en todo tipo de cooperación industrial en defensa. Como mencionamos antes, Canadá está claramente muy interesado en ser un amigo más cercano de Europa. Canadá y Europa buscan disminuir la dependencia de Estados Unidos en su industria de defensa lo más posible.
Ottawa y Bruselas han pasado su tiempo mirándose con anhelo desde el otro lado del bar y ya se han levantado de sus asientos para tener una conversación. Ahora solo queda aceptar bailar. Antes de seguir, debemos pausar y hablar de algo importante para nuestro equipo en Warfronts. Ese es nuestro servicio premium, Fronts.co. En Front, nuestro equipo analiza a fondo los conflictos globales, la geopolítica y sus influencias ocultas. Los suscriptores de Front acceden a 2 episodios premium semanales y a nuestro catálogo de artículos con periodistas y expertos internacionales. La suscripción cuesta $5 al mes o $50 al año y nos ayuda a mantener la independencia y ofrecer más contenido gratis en YouTube. Mientras revisas Front, asegúrate de suscribirte a nuestro boletín por correo electrónico 2 veces por semana, Warfronts Weekly, totalmente gratis. Así recibirás actualizaciones regulares y todas las historias en desarrollo que estamos siguiendo. Visita Fronts.co y suscríbete a Warfronts Weekly. Gracias a quienes ya lo hicieron. Volvamos al tema. Bueno para todos. Que algo pueda pasar no significa que deba suceder, y esto es igual de cierto aquí que en otros lugares. El hecho de que Canadá pueda llenar el vacío para Europa y aportar la capacidad industrial militar que Europa necesita no garantiza que sea la opción más favorable para ambas partes. Ahora que entendemos lo que Canadá y Europa pueden aportar mutuamente, vale discutir por qué esto sería beneficioso para ambos. Iniciamos con Canadá, donde uno de los principales problemas económicos actuales ya lo mencionamos. Canadá tiene la capacidad de fabricar a una escala realmente masiva, ya sea para defensa o para cualquier otra cosa, pero puede construir más de lo que se le está pidiendo producir en este momento. La capacidad industrial canadiense que ya existe se está desperdiciando parcialmente. Toda una parte de la economía canadiense, donde hay un potencial claro para prosperar e incluso expandirse con el tiempo, en cambio, está comenzando a desperdiciarse. A inicios de 2025, el sector manufacturero real de Canadá es más pequeño que el de Irlanda. No es por falta de capacidad, sino por burocracia y baja demanda, un problema que la industria de defensa europea ha señalado a los líderes europeos durante años. Los países deben aportar fondos y pedir nuevo equipo militar o dejar de exigir a la industria privada que produzca. Para Canadá, el auge del gasto en defensa de Europa tiene el potencial de ser el impulso que todo el sector manufacturero canadiense necesita. El desempleo nacional está muy por encima del 6%. La industria manufacturera ha sido muy golpeada. Hay decenas, si no cientos de miles de trabajadores con habilidades y ganas de trabajar. Si hubiera suficiente demanda, podrían reabrirse fábricas o crear nuevas líneas de producción. Es aquí donde entra la industria de defensa europea. Y con una inversión extranjera sustancial y un poco de tiempo necesario para comenzar, Canadá podría abordar ese problema directamente. Cuando la bola ruede, Canadá se beneficiará mucho como nuevo gran socio de defensa de Europa. Por un lado, cuando la industria va bien, es una bola que generalmente sigue rodando. La inversión exitosa impulsa nuevas inversiones, la creación de empleos genera más empleos y las economías locales se reactivan. Además, un auge en defensa permitirá a la industria canadiense avanzar en conocimiento y experiencia en varias áreas a la vez. Combinando lecciones de equipos extranjeros, el estímulo económico y una abundancia de personal altamente capacitado impulsan nuevas empresas o proyectos. En el ámbito internacional, Canadá podría diferenciarse de Estados Unidos como competidor industrial militar y desligar su industria de defensa de la estadounidense, a la que ha seguido como socio dócil por generaciones. Obviamente, esta vía para el futuro de Canadá también implicaría que el país ganara bastante dinero. Y probablemente también significaría que Canadá tendría prioridad para elegir de sus propias líneas de producción mientras busca su rearme militar. En un mundo hipotético donde Estados Unidos pierde lazos clave de seguridad, Canadá consigue un nuevo respaldo geopolítico. Después de todo, si Canadá se ve amenazado, esta versión renovada y poderosa de Europa correría el riesgo de perder a su socio más importante. Proteger a Canadá, incluso de Estados Unidos, sería muy importante. Por otro lado, Europa podría disfrutar de todo tipo de beneficios gracias a un acuerdo integral con los canadienses, como Canadá. Ya hemos hablado del gran problema europeo que esta propuesta solucionaría, la dependencia europea de la industria militar estadounidense. Es difícil exagerar lo problemático que es para Europa depender de Estados Unidos, incluso a pesar de sus intentos de mantener buenas relaciones públicas con Washington siempre que pueden. Europa todavía tiene un largo camino por recorrer en cuanto a su rearme. Europa no se había movido tan rápido y con tanto dinero en mucho tiempo
como lo hace ahora. En temas globales, los líderes europeos muestran sus temores con sus acciones. Los líderes europeos consideran que depender de Washington es una amenaza existencial, según sus acciones. Eso permanecerá mucho después de que Donald Trump deje la política. Depender de Canadá para cubrir los vacíos mientras Europa arranca no es lo ideal, pero quizás sea la mejor opción. Europa tiene que aprovechar al máximo el tiempo disponible y evitar riesgos innecesarios. Los acuerdos también son considerablemente mejores para la industria armamentista europea, donde, aunque algunos líderes de defensa podrían despreciar la idea de dejar que Canadá construya su valioso equipo, esos líderes de defensa estarían perdiendo de vista el panorama general. Canadá accedería a diseños europeos, mientras Europa podría reconstruir sus ejércitos usando equipos totalmente controlados por el continente. Ciertas tecnologías estadounidenses como el F-35 no tienen equivalente europeo, pero en la mayoría de áreas Europa iguala la calidad de Estados Unidos, aunque no la cantidad. Solo una gran expansión en la capacidad de construir diseños europeos puede solucionar ese problema, y Canadá es la vía más rápida y eficiente. Además, como ya hemos explicado, Canadá es una forma de introducir flexibilidad en la industria armamentista europea, cuando de otro modo correría el riesgo de estar sobrecargada y trabajando con márgenes muy ajustados. Tras una gran expansión, Europa puede confiar en Canadá para fabricar componentes sencillos y de alto volumen, liberando espacio en fábricas europeas y extranjeras. Producción de sistemas de armas de generaciones anteriores, mientras Europa se centra en I+D de vanguardia, su especialidad. En un sentido geopolítico, no basta con decir que Canadá probablemente sea un mejor socio que Estados Unidos en este momento. En realidad, Canadá está entre las mejores opciones que cualquier país socio o bloque de países podría pedir. Dejando de lado todos los tópicos clásicos sobre la cortesía canadiense, Canadá simplemente no tiene los incentivos geoestratégicos para instrumentalizar sus relaciones de control de armamento de la misma manera que lo haría Estados Unidos. Canadá no es una superpotencia ni una potencia importante. Aunque tiene ambiciones geopolíticas, rara vez presiona a Europa sobre algo más serio que cómo funciona el hockey mundial. No hay escenario en que Canadá quiera iniciar una expedición militar extranjera pronto y amenace con no enviar armas a Francia o Gran Bretaña si no apoyan a Canadá. En términos prácticos, Canadá está aún más capacitado para desempeñar el papel de exportador de defensa que Estados Unidos. Ahora que el deshielo del Ártico abre nuevas rutas marítimas entre Europa y Norteamérica, Canadá puede enviar su equipo a Europa rápida y seguramente, incluso en condiciones difíciles como lo hacía Estados Unidos, lo que significa que Europa no tiene muchas razones para esperar un aumento drástico en las complicaciones logísticas al cambiar a un nuevo proveedor. Y así como este acuerdo ayudará a Canadá a asegurar la protección europea, ese esfuerzo es mutuo, especialmente cuando se trata de asuntos árticos. Mientras que Europa aún no ha asumido completamente su papel como un actor importante por encima del círculo ártico, Canadá ya va muy avanzado en ese camino, y cualquier cosa que Europa pueda hacer para mantener a Canadá de su lado ayuda a Europa a adelantarse a sus problemas de seguridad en el Ártico antes de que surjan obstáculos persistentes. Ningún acuerdo es perfecto, ni arreglo geopolítico está libre de desventajas. Ya que presentamos a Canadá como salvador militar e industrial de Europa, solo nos queda una tarea final. Analizaremos a fondo la propuesta y buscaremos solución a los problemas encontrados. Entre todos los problemas posibles de este proceso, uno sobresale. Aunque Europa o Canadá deseen independizarse de la industria de defensa de Estados Unidos, lograrlo es mucho más complejo que solo dejar de comprar armamento estadounidense. Toda máquina de combate, como barcos, tanques o aviones, es al final un conjunto de miles de piezas. Y no todas esas piezas provienen del país que finalmente controla el producto terminado. Tomemos como ejemplo un diseño estadounidense, el F-35, aunque el F-35 es, en última instancia, un avión estadounidense. Se elabora con una cadena de suministro global, donde más de una docena de países aportan componentes mediante miles de empresas proveedoras. Lo mismo pasa con la mayoría del equipo europeo. Y ya que estamos hablando de aviones de combate, el Saab Gripen depende de motores estadounidenses de General Electric y sistemas de soporte vital de Honeywell, mientras que el Eurofighter integra soporte vital similar, sistemas de navegación satelital estadounidenses y todo tipo de aviónica de combate. El Rafale francés es el menos dependiente de Estados Unidos, pero aún requiere componentes y sensores de empresas estadounidenses. Pero aunque eso técnicamente significa que estos diseños siguen siendo vulnerables a Washington, sin importar qué nación construya realmente el producto final, una asociación
asociación entre Europa y Canadá aún mejora mucho el problema. Vivimos en un mundo globalizado y es difícil no depender de Estados Unidos. Actualmente, Europa y Canadá buscan reducir esa proporción al mínimo, aunque no pueda eliminarse totalmente. La abstinencia no es realista ahora, pero la limpieza de la cadena de suministro siempre puede mejorar. Desde una perspectiva más amplia, y una asociación de defensa como la que hemos descrito hace que todo tipo de equipo europeo sea viable cuando de otra manera no lo sería. No porque no fueran buenos productos, sino porque no podían fabricarse en cantidades suficientes, lo suficientemente rápido para cubrir necesidades urgentes. Al ayudar a Europa a fabricar sus propios equipos, Canadá hace que estos compitan directamente con Estados Unidos. Esto significa que Europa puede abastecerse con su propio armamento y, además, ampliar la gama de componentes en Europa y Canadá. En el futuro, será más fácil priorizar la independencia de Estados Unidos al diseñar nuevos sistemas de armas. Construyan hoy una industria de defensa fuerte y completa, uniendo a Europa y Canadá, y los tanques y aviones de combate del mañana podrán ser menos dependientes de Washington que cualquiera de sus predecesores. El siguiente problema es la gran inversión que Canadá requeriría para lograr esta revitalización industrial. El sector manufacturero de Canadá vale unos 930,000 millones de dólares estadounidenses. Adaptarlo a las necesidades de Europa podría costar decenas o incluso cientos de miles de millones más. Ese es dinero que Canadá ciertamente no tiene por sí solo, lo que significa que Canadá no podría construir rápidamente estas capacidades y luego ofrecerlas a Europa. Europa sí cuenta con el dinero para invertir en una iniciativa así, si sus líderes aceptaran una propuesta tan radical. Recuerda, Europa tiene previsto gastar alrededor de 1.25 billones de euros en rearme solo en los próximos 5 años. Si Europa lo prioriza, una inversión así en Canadá es posible. El problema es que Europa confiaría en Canadá solo por su promesa implícita. Cuando todo el dinero esté comprometido y se fusione la defensa canadiense y europea, Europa obtendrá éxito. El reto es que transformar la industria manufacturera de un país en un complejo militar industrial desde cero es muy complicado. Sobre todo si esa nación intenta hacer cosas inéditas a escala de un sector económico. Eso podría ser una apuesta ganadora para Europa, pero con razón es difícil hacer incluso una apuesta ganadora si estás apostando tu casa y todos tus ahorros de toda la vida sin una garantía de éxito. También existen desafíos políticos y los líderes europeos y canadienses podrían estar trabajando con tiempo prestado. Los líderes actuales de los países de la OTAN fuera de Estados Unidos, como Mark Carney en Canadá, Emmanuel Macron en Francia, Friedrich Merz en Alemania y Donald Tusk en Polonia, coinciden en querer fortalecer la defensa europea. Aunque han logrado un respiro ante los crecientes desafíos de la derecha debido en parte al impacto de Donald Trump, dichos desafíos solo se han pospuesto, no eliminado. Un cambio político en Canadá o en Europa podría hundir según las circunstancias. Una iniciativa así, una vez iniciada, a menos que demuestre su valor político ante el electorado, se consagra en leyes y políticas nacionales irreversibles o, mejor aún, ambas. Incluso si Europa y Canadá pudieran ponerse de acuerdo en una asociación total como esta, tendrían que dedicar bastante tiempo a aislarla y protegerla de los inevitables cambios de liderazgo. Y claro, está Estados Unidos a considerar. De todo lo que podrías decir sobre Donald Trump y su círculo en Washington, eso no podrías decirlo. Que tiendan a quedarse de brazos cruzados y a no hacer nada mientras la industria estadounidense está bajo amenaza. Y eso es precisamente lo que esto significaría, una amenaza aguda para el complejo militar industrial estadounidense, que está tan profundamente ligado a Washington hoy en día que bien podrían ser uno y lo mismo. El gobierno de Estados Unidos, bajo su liderazgo actual, probablemente usará todos sus recursos para evitar que los acuerdos de armas europeos se dirijan a otros lugares. Y considerando que Trump ya estaba dispuesto a amenazar con anexar Canadá, es difícil saber qué no haría. Si Canadá amenazara el dominio industrial de defensa de Estados Unidos, la ironía es que al asociarse masivamente con Canadá, Europa haría justo lo que ha declarado. Él busca que Europa tome su propia defensa, rompiendo la dependencia de Washington y evitando que los socios europeos, poco decididos y mal equipados, dependan de Estados Unidos. Pero la cruda realidad es que si Washington pide eso a Europa, no le corresponde decidir cómo Europa realiza esos cambios. En política mundial, la realidad incómoda suele ignorarse, pero si Europa avanza con Canadá, invitaría a una confrontación con Washington.
Y aunque hay que reconocer el mérito de que Europa finalmente demuestre carácter, los riesgos de ese enfrentamiento podrían o no valer la recompensa. Una alianza entre Canadá y Europa sería un cambio geoestratégico global. Aunque Canadá y Europa ya estuvieran alineados bajo los auspicios de la OTAN, una Europa que realmente ha encontrado su lugar en asuntos militares y que además logra romper su dependencia de Washington es una superpotencia global. No hay vuelta de hoja. Aunque Canadá técnicamente no sería parte de esa superpotencia, se uniría al viaje de todos modos. Una Europa superpotencia, de la mano con Canadá, sería una gran amenaza para Rusia, un contrapeso a China y posible rival de los Estados Unidos neo-MAGA tras Trump. Todo eso en un momento en que la competencia en el Ártico se intensificará y una Europa alineada con Canadá será un jugador clave en esa parte del mundo. Es imposible saber cómo eso alteraría el equilibrio geopolítico mundial, ya que ese cambio tomará al menos la mayor parte de una década. Y es imposible saber qué más podría haber cambiado para entonces. Al tomar las medidas planteadas, Europa y Canadá se embarcarían en una aventura audaz y desconocida sin garantía de éxito. Por supuesto, esa es precisamente la razón por la que jugamos con hipótesis como esta aquí en Warfronts, no porque necesariamente vayan a suceder, sino porque podrían suceder. Al entender cómo estas decisiones pueden cambiar el mundo, comprendemos mejor los cambios globales. Aliarse con China e invertir en una industria de defensa canadiense de clase mundial, y Europa tendría la oportunidad de revitalizar el objetivo de rearme en un momento en que ese objetivo se ha vuelto más importante para Europa que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Tomar otro camino en Canadá podría ser una simple nota al pie en la historia de Europa, pero apuesten todo al potencial canadiense. El silencioso socio transatlántico de Europa podría ser clave para un mundo nuevo. Gracias por vernos.